En la vasta y árida hacienda de don Álvaro, Pedro trabaja desde el amanecer hasta el anochecer. Sus manos callosas y su rostro quemado por el sol reflejan los años de arduo trabajo en esas tierras secas. Cada día es una prueba de resistencia, no solo física, sino también emocional. Para Pedro, el trabajo no es solo una fuente de sustento, sino una parte de su propia identidad. Conoce cada rincón de esa tierra, cada planta que brota y cada tormenta que se avecina. Por otro lado, don Álvaro observa todo desde la distancia, desde la terraza de su imponente mansión, sin ensuciarse nunca las manos. Su figura representa el poder y la opulencia, elementos que le gusta exhibir con orgullo y arrogancia. Para don Álvaro, los trabajadores no son más que piezas en un tablero, reemplazables y siempre al servicio de su voluntad. Pedro siente el peso de ese desprecio en cada mirada fría y distante que recibe. A pesar de las dificultades, Pedro encuentra consuelo en Luisa, su esposa, quien lo apoya con ternura y palabras de aliento. Por las noches, después de un largo día de trabajo, Pedro se reúne con Luisa y sus hijos para una comida sencilla, donde comparten historias y risas. Es en esos momentos donde encuentra las fuerzas para seguir adelante, recordando que trabaja por un futuro mejor para su familia. Sin embargo, la relación entre Pedro y don Álvaro no se reduce solo a la indiferencia. Don Álvaro suele exigir más de lo que Pedro puede ofrecer, lo que le hace cuestionarse cuánto tiempo podrá mantener su dignidad intacta frente a tanta explotación. No obstante, Pedro lleva dentro de sí un fuerte sentido del deber, algo que lo mantiene firme, incluso cuando otros ya habrían tirado la toalla. Mientras Pedro observa el atardecer, se pregunta hasta cuándo persistirá esta realidad. Sueña con tener un pedazo de tierra propio, donde pueda trabajar sin ser subyugado, pero la distancia entre ese sueño y su realidad parece tan grande como el propio cielo. Mañana será otro día, y Pedro está decidido a enfrentarlo, porque en el fondo sabe que de la tierra saca su fuerza y que es en ella donde algún día encontrará la libertad que tanto anhela. El día amanece y Pedro, como siempre, ya está en el campo antes de que los primeros rayos del sol toquen la tierra. Siente un peso en los hombros que no es solo el de la azada, sino también el de la expectativa de un día difícil. No sabe que hoy la humillación alcanzará proporciones aún mayores. Don Álvaro aparece desfilando por el campo con una expresión de desprecio. Se acerca a Pedro con la mirada afilada y lo acusa de robar herramientas de la hacienda. Pedro queda perplejo, pues jamás se le pasaría por la cabeza robar. Su honor es una de las pocas cosas que tiene y nunca traicionaría sus propios valores. «¿Tú crees que no sé lo que pasa aquí?», gruñe don Álvaro, acercándose a Pedro como una serpiente que se enrosca en su presa. «He escuchado muchas historias sobre ti, Pedro. Es hora de que entiendas cuál es tu lugar». Las palabras son como cuchillos, cortando el orgullo de Pedro. Intenta defenderse, explicando que jamás haría algo así. Pero don Álvaro no quiere escuchar. Para él, Pedro es culpable hasta que se demuestre lo contrario y no piensa darle ninguna oportunidad de defensa. Los otros peones, testigos impotentes, observan la escena en silencio. Hay una mezcla de lástima y miedo en sus rostros, pues saben que mañana cualquiera de ellos podría ser el siguiente en sufrir bajo la furia irracional de don Álvaro. Sin embargo, nadie se atreve a defender a Pedro. Al final de la mañana, Pedro se siente agotado, no solo por el trabajo, sino por el peso de la injusticia. Su dignidad, aunque intacta, ha sido golpeada por la acusación infundada. Mientras trabaja, intenta comprender qué pudo motivar a don Álvaro a actuar de esa forma, pero sabe que la verdad es sencilla. Don Álvaro humilla porque puede, porque su poder le permite ese tipo de abusos. Cuando Pedro finalmente regresa a casa,
encuentra en Luisa un consuelo silencioso. Ella le ofrece una taza de café y una mirada que dice más que 1000 palabras. Pedro siente que debe ser fuerte, no solo por él, sino también por ella y por sus hijos. No permitirá que la crueldad de don Álvaro destruya la poca paz que ha construido para su familia. En su interior, Pedro se promete a sí mismo que este será el último día en que permitirá que don Álvaro lo trate de esa forma. Siente una fuerza crecer dentro de él, una chispa que nunca había sentido antes. Sabe que debe resistir, no solo por su honor, sino para mostrarles a los otros peones que hay límites, incluso para la humillación. Así, se duerme esa noche con una mezcla de ira y determinación. Mañana, Pedro comenzará a luchar no solo por sobrevivir, sino también por respeto. El sol apenas comienza a salir cuando Pedro es despertado por gritos y el olor a humo. Corre hacia afuera de su casa y a lo lejos ve una nube oscura que se alza desde los campos. El fuego está devorando el sembradío de maíz, esparciéndose rápidamente por el suelo seco. Pedro se une a otros campesinos que intentan desesperados controlar las llamas con cubetas de agua y azadones, pero el fuego parece incontrolable. Don Álvaro aparece, aturdido, e intenta coordinar los esfuerzos para apagar el incendio, pero su autoridad es inútil ante la fuerza de la naturaleza. Se acerca a Pedro, con los ojos llenos de miedo, y por primera vez, sin ese aire de superioridad. Es un hombre desesperado, viendo cómo su riqueza y su seguridad se vuelven cenizas ante sus ojos. «Pedro, haz algo, salva la hacienda», ordena don Álvaro como si Pedro tuviera algún poder mágico para detener las llamas. Pedro observa la escena por un instante antes de decidir actuar. Conoce esas tierras mejor que nadie y con calma organiza a los campesinos para crear una barrera de contención y evitar que el fuego avance más. Bajo la dirección de Pedro, los hombres trabajan juntos, formando una línea de trincheras que impide que las llamas se propaguen. El calor es sofocante y el sudor recorre sus rostros mientras luchan contra el fuego. Después de horas de batalla, las llamas finalmente se rinden y un pesado silencio cae sobre la hacienda. Don Álvaro camina entre las ruinas, devastado. La mirada que dirige a Pedro es casi de gratitud, pero su orgullo le impide agradecer. En lugar de eso, exige que Pedro y los campesinos reconstruyan todo, ofreciendo solo promesas vagas de compensación. Pedro sabe que la hacienda está en riesgo y que sin una buena cosecha, don Álvaro podría perderlo todo. Ese pensamiento le da una idea. Reuniéndose con los otros campesinos, les sugiere que trabajen juntos para replantar los campos. Sin embargo, hay una condición. Don Álvaro debe pagarles lo justo y mejorar sus condiciones de trabajo. El hacendado inicialmente rechaza la propuesta, pero al ver sus tierras destruidas y a los trabajadores listos para abandonarlo, se ve forzado a aceptar. Aunque reacio, don Álvaro entiende que depende de Pedro y los demás campesinos para restaurar su hacienda. El poder que siempre ha tenido ahora está, en ese momento, en manos de los hombres que tanto ha despreciado. Pedro se convierte en el líder informal de la operación de recuperación, organizando a los trabajadores y distribuyendo tareas. Por primera vez, siente que tiene una voz y que los demás confían en él para guiarlos. A medida que pasan los días, la hacienda comienza a transformarse. Aunque el trabajo es duro, hay un sentimiento de esperanza entre los campesinos. Ahora trabajan con la certeza de que, bajo el liderazgo de Pedro, podrán conquistar una vida más digna. Los primeros brotes comienzan a aparecer y la hacienda empieza a renacer. El orgullo de don Álvaro se ve herido al ver a Pedro al mando, pero guarda silencio, consciente de que necesita al campesino para que sus ganancias y su estatus vuelvan.
Pedro, por su parte, se mantiene enfocado en la reconstrucción, sabiendo que el futuro de la hacienda depende de su esfuerzo y su perseverancia. Mientras tanto, Rosalinda, la hija de don Álvaro, observa todo de cerca. Nunca había prestado atención a los campesinos, pero ahora ve con admiración cómo Pedro lidera e inspira a sus compañeros. Sin que nadie lo sepa, comienza a cuestionar las actitudes de su padre y a sentirse atraída por el espíritu resiliente de Pedro. Con el final del incendio, una nueva etapa comienza para Pedro y para la hacienda. El control que don Álvaro siempre ha tenido empieza a escapársele de las manos, mientras Pedro y los campesinos asumen un papel fundamental en la supervivencia de todo lo que él ha construido. La relación entre ellos nunca volverá a ser la misma y el hacendado siente que el equilibrio de poder está cambiando. Pedro sabe que la reconstrucción es solo el comienzo y aunque ha ganado esta batalla, todavía quedan muchas por delante, pues don Álvaro no se dará por vencido tan fácilmente. Pedro sigue coordinando a los campesinos en la replantación de los campos. Cada día se siente más seguro en su liderazgo y los trabajadores lo respetan y lo admiran. La hacienda, bajo la dirección de Pedro, cobra nueva vida y las plantaciones comienzan a florecer de nuevo. Don Álvaro, consciente de su propia impotencia, continúa observando a Pedro con una mezcla de resentimiento y dependencia. Sabe que, sin el arduo trabajo de los campesinos y la orientación de Pedro, su hacienda nunca se recuperaría. Pero para él, admitir esa dependencia es inaceptable. Se siente humillado, porque el hombre que siempre despreció, ahora se ha convertido en la clave de su propia supervivencia. Mientras Pedro trabaja, Rosalinda aparece más seguido en los campos. Se acerca a él, tímida, pero decidida a conocerlo mejor. Para ella, Pedro es más que un campesino. Es alguien que desafía el orden establecido, un hombre que tiene el valor de enfrentarse a su padre y al mismo tiempo la bondad de ayudar sin pedir nada a cambio. Pedro, comienza Rosalinda una mañana. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué ayudas a mi padre después de todo lo que te ha hecho? Pedro la mira sintiendo una mezcla de respeto y sorpresa. Lo hago por los otros campesinos, responde, y por mi familia. Mi padre siempre me enseñó que el trabajo es sagrado y que ayudar al prójimo es la única manera de tener paz. Rosalinda queda en silencio, asimilando sus palabras. Se da cuenta de que Pedro se mueve por valores que su padre no entiende, y eso la lleva a cuestionar aún más las acciones de don Álvaro. Poco a poco, se convierte en una aliada discreta de Pedro, proporcionando información y recursos que facilitan el trabajo en los campos, pero siempre de manera que no llame la atención de su padre. Don Álvaro nota la creciente cercanía entre Pedro y Rosalinda y eso lo inquieta. Teme que Pedro esté ganando más que el respeto de los trabajadores. Teme que esté ganándose también la admiración de su hija. Sintiendo la amenaza, don Álvaro intenta, una vez más, reafirmar su autoridad, ordenando que Pedro siga sus instrucciones sin cuestionar. Sin embargo, Pedro no se deja intimidar. Continúa liderando a los campesinos con integridad y determinación. A pesar de los intentos de don Álvaro por revertir la situación, Pedro no retrocede. Sabe que ahora cuenta con el apoyo de los campesinos y, en secreto, con el de Rosalinda. Esa alianza improbable le da la fuerza para resistir las embestidas del hacendado. Un día, tras una larga jornada de trabajo, Rosalinda invita a Pedro a conversar en la terraza de la mansión. Lo sorprende al mostrar interés en sus ideas para la hacienda. Pedro le explica cómo sueña con transformar la hacienda en un lugar donde todos puedan trabajar con dignidad y recibir lo que merecen sin miedo a la represión o la explotación. Rosalinda queda fascinada por la visión de Pedro y en ese momento decide que hará todo lo posible por ayudarlo.
le revela algunos secretos sobre los negocios familiares y le confiesa que la situación financiera de don Álvaro es más crítica de lo que parece. Pedro se da cuenta de que, a pesar de la fachada de poder, don Álvaro está al borde de perderlo todo y que él, Pedro, podría jugar un papel decisivo en definir el futuro de esas tierras. En los días siguientes, la relación entre Pedro y Rosalinda se vuelve aún más cercana, y los campesinos notan la creciente tensión entre el campesino y el hacendado. Don Álvaro siente que está perdiendo el control no solo sobre la hacienda, sino también sobre su propia hija. El orgullo y la arrogancia que siempre lo caracterizaron comienzan a desmoronarse ante sus propios ojos, pero se niega a aceptar la derrota. La alianza entre Pedro y Rosalinda fortalece la posición de los campesinos, quienes comienzan a creer que un futuro diferente es posible. Don Álvaro, sintiéndose aislado y debilitado, intenta encontrar formas de reafirmar su dominio, pero con cada intento se enfrenta a la unión y la determinación de Pedro y de su propia hija. Pedro sabe que la batalla aún no está ganada, pero también sabe que la alianza que ha formado con Rosalinda y los campesinos es más fuerte que cualquier poder que don Álvaro pueda ejercer. Ahora ya no están luchando solo por la hacienda, sino por su dignidad y por el derecho a una vida justa. El arduo trabajo en los campos continúa, pero algo ha cambiado en la actitud de los campesinos. La influencia de Pedro y el apoyo de Rosalinda les han dado una nueva esperanza y valentía. Por primera vez, sienten que tienen el poder de exigir cambios. En las conversaciones al final del día, la idea de un levantamiento comienza a tomar forma. Saben que, si quieren obtener lo que es justo, deberán unirse y enfrentar a don Álvaro como un grupo cohesionado. Pedro se reúne con los campesinos y les sugiere que formen un frente unido para negociar mejores condiciones laborales y un pago justo. Con la ayuda de Rosalinda, recolecta información sobre las finanzas de la hacienda, mostrando que don Álvaro aún tiene suficientes recursos para satisfacer sus demandas, pero que ha preferido acumularlos para sí mismo mientras los trabajadores sufrían. Don Álvaro percibe que algo ha cambiado. Los campesinos están menos sumisos y Pedro, ahora más seguro de sí mismo, no duda en expresar sus opiniones. Rosalinda también ha cambiado. Lo enfrenta diciéndole que debe reconsiderar su postura, pues la hacienda podría caer en ruinas si continúa actuando con arrogancia. Sintiendo la presión, don Álvaro intenta una última jugada. Se niega a escuchar las exigencias de los campesinos y amenaza con despedir a aquellos que lo desafíen. Sin embargo, los trabajadores, ahora conscientes de su fuerza colectiva, deciden tomar una medida aún más drástica. Amenazan con irse a huelga, negándose a trabajar hasta que sus demandas sean atendidas. Don Álvaro se encuentra en una posición crítica. Con las plantaciones ya debilitadas por el incendio y sin trabajadores, no tendrá forma de recuperar lo perdido. Aún así, su orgullo es tan grande que no está dispuesto a ceder. Pero Pedro, con su tranquila persuasión, le presenta un ultimátum. O don Álvaro atiende sus demandas, o los campesinos abandonarán la hacienda dejándolo solo para enfrentar la bancarrota. El hacendado duda, pero sabe que está acorralado. Entonces, acepta reunirse con Pedro y los campesinos para discutir los términos. Durante esa reunión, Rosalinda está presente junto a Pedro y juntos presentan las exigencias de todos. La atmósfera es tensa, pero Pedro mantiene la calma, mostrando que la única manera de salvar la hacienda es trabajando juntos en términos justos. Don Álvaro, sintiendo que ha perdido el control de su propia propiedad, finalmente cede. Acepta pagar los salarios atrasados, aumentar los sueldos y mejorar las condiciones de trabajo. Aunque la victoria es parcial, los campesinos sienten que han dado un paso importante. Por primera vez, don Álvaro se ha visto forzado a escucharlos y a respetar sus demandas.
Después de la reunión, Pedro se convierte en el líder indiscutible entre los campesinos. Lo ven como alguien capaz de lograr lo imposible, y más que nunca están dispuestos a seguirlo hasta el final. Sin embargo, Pedro se mantiene humilde. Sabe que la victoria es solo un paso y que aún queda mucho por hacer, pero ahora tiene una nueva confianza. Con Rosalinda a su lado y el apoyo de los trabajadores, Pedro siente que un nuevo futuro es posible. Por su parte, Rosalinda comienza a distanciarse de su padre. Se da cuenta de que sus valores son completamente opuestos a los de él y que, junto a Pedro, ha encontrado una causa verdadera por la cual luchar. Cree que juntos pueden transformar la hacienda en un lugar más justo y próspero. Los días siguientes son de adaptación y renovación. Los campesinos vuelven al trabajo, pero ahora con un sentimiento de esperanza. La hacienda se transforma lentamente, reflejando el espíritu de unión que Pedro ha ayudado a cultivar. Don Álvaro observa, desde la distancia, con una mezcla de resentimiento y resignación, mientras la hacienda comienza a prosperar bajo las nuevas condiciones. Para los campesinos, esta es una victoria que simboliza mucho más que dinero y mejores condiciones. Es una victoria que les devuelve la dignidad y el orgullo que durante tanto tiempo les fue negado. Pedro y Rosalinda comparten la visión de un futuro más justo, y los campesinos, antes sumisos y resignados, ahora miran hacia el futuro con la certeza de que pueden cambiar su realidad. Conforme pasan las semanas, a pesar de los esfuerzos de Pedro por transformar la hacienda, las dificultades financieras se vuelven innegables. Rosalinda descubre documentos que confirman el peor temor de Pedro. Don Álvaro está al borde de la quiebra. Durante años ha ocultado sus deudas, pero ahora la situación es insostenible. Si no se toma una acción, la hacienda será subastada para cubrir los adeudos acumulados. Rosalinda comparte la revelación con Pedro, quien la escucha atentamente. Para él, esta es la oportunidad de quitarle a don Álvaro el control de la hacienda de una vez por todas. Decidido a actuar, Pedro reúne a los campesinos y les expone la situación. Juntos trazan un plan: aprovechar la subasta para intentar adquirir la hacienda, asegurando que se quede en manos de quienes realmente trabajan por ella. Sin embargo, don Álvaro se entera de que Rosalinda y Pedro se han unido para enfrentarlo. Enfurecido, confronta a Rosalinda, acusándola de traición y de aliarse con un simple campesino en contra de su propia familia. Rosalinda, firme, le declara que ya no quiere ser cómplice de las injusticias de su padre y que está dispuesta a luchar por un futuro mejor para todos. Desesperado, don Álvaro intenta recurrir a sus antiguos contactos para salvar lo poco que queda de su imperio. Cree que con un último préstamo podrá mantener la hacienda bajo su control. Pero sus esfuerzos son en vano. La noticia de su insolvencia se esparce y nadie está dispuesto a arriesgar su dinero con él. Las puertas que antes se abrían con facilidad ahora están cerradas y don Álvaro se encuentra aislado. Por otro lado, Pedro y Rosalinda están decididos a convertir la hacienda en un lugar de prosperidad compartida. Organizan una colecta entre los campesinos y con el apoyo de la comunidad reúnen los fondos necesarios para participar en la subasta. Con la ayuda de un abogado amigo, registran una cooperativa, dando a los trabajadores la oportunidad de ser dueños del lugar donde laboran. El día de la subasta, don Álvaro asiste impotente, mientras los campesinos, liderados por Pedro, hacen una oferta que supera todas las expectativas. Incapaz de cubrir la oferta, don Álvaro observa cómo la hacienda es comprada por las mismas personas que alguna vez humilló y trató con desprecio. Es el momento de su completa derrota y se siente desmoronar, impotente ante la fuerza de la unión que Pedro y los campesinos han construido. Después de la subasta,
Pedro se convierte en el nuevo propietario oficial, pero, fiel a sus principios, distribuye la propiedad entre todos los trabajadores, permitiendo que cada uno sea responsable de una parte de la tierra. Bajo el nuevo régimen, todos tienen voz y las decisiones se toman de manera colectiva. El control absoluto de don Álvaro ha sido reemplazado por un modelo de solidaridad y respeto mutuo. Don Álvaro, solo y sin alternativas, debe enfrentarse a la realidad que él mismo creó. Ahora su fortuna ha desaparecido y lo único que le queda es el rencor y el arrepentimiento por las decisiones que tomó. Pedro, por el contrario, se siente revitalizado, sabiendo que ha logrado convertir la hacienda en un lugar donde todos tienen la oportunidad de prosperar. La victoria de Pedro marca un nuevo comienzo para los campesinos. La antigua hacienda de don Álvaro ahora es un símbolo de resistencia y esperanza, donde la fuerza del trabajo y la unión ha superado la arrogancia y el poder. Con la hacienda ahora bajo el control de los campesinos, Pedro asume el liderazgo y comienza a implementar los cambios que siempre soñó. La primera medida es reconstruir los cultivos de manera más sostenible, aprovechando el conocimiento de cada trabajador. Forma equipos para encargarse de diferentes áreas de la hacienda, fomentando la cooperación y valorando las habilidades de cada uno. La noticia de la transformación atrae la atención de la comunidad. La antigua propiedad de don Álvaro, que antes era sinónimo de opresión, ahora se ha convertido en un ejemplo de trabajo justo y solidario. Pedro se siente realizado al ver el entusiasmo de los campesinos, quienes por primera vez trabajan sin miedo y con la certeza de que serán recompensados justamente. Mientras Pedro lidera las operaciones, Rosalinda se involucra activamente en la administración y ayuda a gestionar los aspectos legales y financieros de la cooperativa. Utiliza sus conocimientos y contactos para asegurar que la hacienda tenga los recursos suficientes y pueda expandir su producción. El trabajo conjunto comienza a dar frutos y la hacienda, que antes estaba al borde de la ruina, ahora muestra signos de prosperidad. La relación entre Pedro y Rosalinda se profundiza y juntos forman una alianza sólida, basada en el respeto y la admiración mutua. Aunque Rosalinda creció en una mansión llena de privilegios, se adapta a la vida sencilla con sorprendente facilidad, mostrando un lado altruista que antes desconocía. Pedro, por su parte, siente que finalmente ha encontrado a alguien que entiende sus sueños y comparte sus valores. Día a día, la hacienda se transforma. Las pequeñas casas de los campesinos son renovadas, garantizando que todos tengan un hogar digno. Pedro y Rosalinda también organizan programas educativos para que los hijos de los trabajadores tengan acceso a la educación, algo que antes parecía inalcanzable. La hacienda no solo produce alimentos, sino también oportunidades y esperanza. Don Álvaro, quien aún vive en la hacienda en una pequeña casa en el fondo, observa los cambios con una mezcla de resentimiento y arrepentimiento. Se siente desplazado y solo, incapaz de entender cómo todo cambió tan rápido. Su poder y riqueza se desvanecieron, y ahora depende de la generosidad de Pedro y los campesinos para sobrevivir. Cada día se da cuenta de que su arrogancia lo dejó solo, mientras Pedro ha construido un futuro sólido junto a quienes alguna vez fueron sus empleados. Sin embargo, Pedro sigue fiel a sus valores. A pesar de tener el control total de la hacienda, no se deja llevar por el poder. Trata a don Álvaro con respeto, ofreciéndole una oportunidad para redimirse. Don Álvaro, vacilante y aún orgulloso, acepta un trabajo sencillo en la cooperativa, donde es tratado como cualquier otro trabajador. Para él, es una lección amarga pero necesaria, ya que se ve obligado a enfrentar la realidad que él mismo creó. Bajo el liderazgo de Pedro y con el apoyo de Rosalinda,
La hacienda empieza a prosperar de manera constante. La comunidad a su alrededor se beneficia y los productos de la hacienda se hacen conocidos por su calidad y por su modelo de producción justo. La historia de Pedro y los campesinos se difunde, inspirando a otras personas a cuestionar las relaciones laborales y a buscar modelos más equitativos. Pedro y Rosalinda continúan trabajando codo a codo, manteniendo vivos los valores que sustentan la cooperativa. Saben que el éxito de la hacienda depende de la unión y el respeto entre todos. La transformación de la hacienda es el reflejo de la propia transformación de Pedro, quien pasó de ser un simple campesino a un líder respetado y admirado. Con cada día que pasa, Pedro siente que está construyendo algo mucho más grande que una simple propiedad agrícola. Está construyendo una comunidad basada en la confianza, la justicia y la esperanza. Y para él, eso vale mucho más que cualquier fortuna que don Álvaro haya podido acumular en el pasado. Los días de prosperidad en la hacienda se vuelven rutina y los campesinos, ahora copropietarios, viven una realidad que antes parecía solo un sueño lejano. Pedro y Rosalinda continúan liderando la cooperativa y la comunidad a su alrededor se fortalece con el crecimiento de las actividades de la hacienda. Han creado un ambiente de confianza y respeto, donde cada trabajador se siente valorado y sabe que su voz es escuchada. Don Álvaro, tras meses de trabajo humilde y silencioso en la cooperativa, comienza a reflexionar sobre su pasado. Al principio, se resentía de su nueva condición y culpaba a los demás por su caída. Sin embargo, al observar cómo Pedro y Rosalinda lideran con bondad e integridad, se da cuenta de que fue su arrogancia la que lo llevó a la ruina. Por primera vez en años, empieza a comprender la importancia de la humildad y el respeto hacia los demás. Un día, don Álvaro busca a Pedro. Con la mirada cansada y la voz entrecortada le pide perdón. Pedro, quien nunca guardó rencor, lo recibe con un abrazo. Para él, el verdadero triunfo no radica en humillar a don Álvaro, sino en la oportunidad de mostrarle un camino de redención. Rosalinda observa la escena y se conmueve al ver a su padre finalmente reconciliándose con su pasado. Pedro ofrece a don Álvaro la oportunidad de seguir trabajando en la cooperativa, pero ahora con una nueva misión: enseñar los valores de respeto e igualdad a los jóvenes de la comunidad. Don Álvaro, agradecido por esta segunda oportunidad, acepta la propuesta y se compromete a compartir lo que ha aprendido con las nuevas generaciones. Se convierte en un ejemplo de que es posible cambiar, sin importar las decisiones del pasado. Con el tiempo, don Álvaro va reconstruyendo poco a poco los lazos que había roto. Recupera la confianza de Rosalinda, quien empieza a ver en él a un hombre transformado, dispuesto a luchar por los valores que ella y Pedro siempre han defendido. Lentamente encuentra su lugar en la nueva hacienda, ya no como un hacendado, sino como un miembro más de la comunidad. Hacienda sigue prosperando, y Pedro y Rosalinda amplían sus actividades, alcanzando otras comunidades y ayudando a implantar el modelo cooperativo en otras propiedades. Se dan cuenta de que el impacto de su trabajo va mucho más allá de los límites de la hacienda. La gente de la región se inspira en la historia de Pedro, quien pasó de ser un campesino humillado a un líder respetado, demostrando que la verdadera fuerza reside en la unión y el respeto. El ejemplo de Pedro y Rosalinda transforma no solo la hacienda, sino toda la comunidad. Crean una escuela para los hijos de los campesinos, un centro de salud y un mercado comunitario donde todos pueden vender y comprar productos a precios justos. La hacienda de don Álvaro, que un día fue símbolo de opresión, ahora es un ejemplo de cómo la solidaridad y el trabajo colectivo pueden cambiar el mundo. Pedro y Rosalinda reflexionan sobre el camino que han recorrido.
Saben que han enfrentado muchos desafíos y que el futuro aún puede traer nuevas pruebas, pero están preparados. Para ellos, el mayor aprendizaje es que juntos pueden superar cualquier adversidad. Por su parte, don Álvaro encuentra una paz que nunca había conocido. Se reconcilia con su pasado y se redime a través del trabajo y la transmisión de sus nuevos valores. Sabe que nunca recuperará lo que perdió, pero entiende que ha ganado algo mucho más valioso: la oportunidad de redimirse y de contribuir a un futuro mejor. La historia de Pedro y don Álvaro se convierte en una leyenda en la región, contada de generación en generación. Y así, la hacienda sigue floreciendo, no solo como una propiedad agrícola, sino como un símbolo de resiliencia, justicia y esperanza para todos los que la conocen.